¿Quién era realmente el rey Salomón? A lo largo de los siglos, este personaje ha sido descrito como el hombre más sabio y rico de la Biblia, pero también como uno de los más misteriosos. Su figura ha inspirado leyendas y relatos en múltiples culturas, y su nombre sigue siendo un referente de sabiduría y poder. Pero la pregunta sigue en pie: ¿realmente existió o es solo una creación de los textos religiosos? Su nombre ha cruzado fronteras y siglos, siendo mencionado en el Antiguo Testamento, el Corán y otras fuentes históricas y literarias. En la Biblia se nos presenta como el monarca que llevó a Israel a su máximo esplendor, un gobernante que no solo sobresalió por su riqueza material, sino también por su extraordinaria capacidad para tomar decisiones sabias. La historia más conocida sobre Salomón es la del juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. Al proponer dividir al niño en dos, Salomón reveló la verdadera madre mediante su compasión, una muestra clara de la aguda inteligencia del rey. Pero esta es solo una pequeña parte de la compleja figura de Salomón. Más allá de esta famosa historia, Salomón es conocido por haber emprendido grandes obras arquitectónicas. La más importante de todas, según los textos bíblicos, fue la construcción del majestuoso Templo de Jerusalén. Este templo, donde se habría guardado la mítica Arca de la Alianza, se convirtió en un símbolo no solo de la fe israelita, sino también del poder y la grandeza de su reinado. La Arca de la Alianza, según se cuenta, contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés, y su importancia era inmensa en la historia sagrada de Israel. A pesar de los relatos, hasta hoy no se ha encontrado ningún rastro arqueológico que confirme la existencia de este majestuoso templo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuánto de la historia de Salomón es real y cuánto es ficción? En el campo de la arqueología, las pruebas sobre la existencia de Salomón son escasas y, en algunos casos, controvertidas. A lo largo de los años, se han realizado numerosos intentos por descubrir evidencia tangible de su reinado, pero los resultados han sido mixtos. Uno de los hallazgos más significativos es la estela de Tel Dan, descubierta en los años 90. Esta piedra con inscripciones menciona a la casa de David, lo que parece confirmar la existencia de una dinastía ligada a este rey, pero no proporciona pruebas directas sobre la existencia de Salomón o su reino. Este hecho ha generado un intenso debate entre los arqueólogos y historiadores. Algunos creen que las narraciones bíblicas han exagerado la grandeza de Salomón, mientras que otros piensan que, aunque su existencia es probable, su reinado pudo haber sido mucho menos imponente de lo que se nos ha hecho creer. Pero la fama de Salomón no solo radica en su poder como rey terrenal. Su figura ha sido envuelta en un aura de misticismo, especialmente por el anillo que supuestamente poseía, el legendario sello de Salomón. Este anillo, según la tradición, le daba poder sobre los demonios y los espíritus y le permitía hablar con los animales. Esta historia ha sido transmitida en diversas culturas, desde la mística judía hasta el Islam, y sigue siendo una parte fascinante del legado de Salomón. Este objeto no solo reforzó su poder, sino que también le otorgó una posición única en el ámbito de lo sobrenatural, convirtiéndolo en una figura venerada no solo por su inteligencia, sino por sus supuestas habilidades mágicas. Otro aspecto importante de la vida de Salomón es su relación con otros pueblos y culturas. Una de las historias más fascinantes es la de su encuentro con la reina de Saba, una mujer cuyo reino se situaba al sur de la península arábiga, probablemente en el actual Yemen. Se dice que la reina, atraída por la fama de Salomón, viajó desde tierras lejanas para poner a prueba su sabiduría y llevarle ricos obsequios. El encuentro entre ambos monarcas fue tan impactante que, según algunas leyendas, de su unión nació un hijo, Menelik, quien más tarde se convertiría en el primer emperador de Etiopía. Este relato dio origen a la dinastía salomónica, que gobernó Etiopía durante casi 3000 años. Aunque no se menciona una relación romántica entre ambos en los textos bíblicos, esta leyenda ha tenido un impacto duradero en la cultura etíope y africana. Pero no todo en la vida de Salomón se centra en su relación con otros reinos. Una de sus mayores obras, tanto simbólicamente como físicamente, fue la construcción del Templo de Salomón. Aunque los arqueólogos no han encontrado restos de este templo, se cree que su diseño influyó en construcciones posteriores, como el monasterio de El Escorial en España. Este majestuoso edificio, construido por el rey Felipe II, fue diseñado siguiendo el modelo del Templo de Salomón.
lo que demuestra la profunda influencia de este monarca bíblico incluso siglos después de su supuesto reinado. Las descripciones bíblicas del templo y sus detalles arquitectónicos han inspirado a arquitectos y artistas a lo largo de la historia, mostrando que el impacto de Salomón trascendió fronteras y épocas. A lo largo de la historia, Salomón ha sido descrito como mucho más que un simple rey. Su figura representa la unión entre el poder terrenal y el conocimiento espiritual. En la literatura esotérica, su capacidad para controlar demonios y comunicarse con los seres de la naturaleza lo coloca en una posición de dominio sobre el mundo visible e invisible. No es casualidad que muchas tradiciones ocultistas lo veneren como uno de los grandes sabios de la antigüedad, capaz de utilizar su conocimiento para influir tanto en el mundo físico como en el espiritual. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el legado de Salomón sigue vivo. Ya sea como una figura histórica o como un personaje mítico, ha inspirado a generaciones de creyentes, arqueólogos y buscadores de tesoros. Su historia, entrelazada con relatos de poder, sabiduría y misticismo, sigue siendo una fuente de fascinación y debate. ¿Fue Salomón un rey real que gobernó Israel en su época de mayor esplendor? ¿O es simplemente una figura envuelta en la niebla de la leyenda? El misterio sigue sin resolverse. Y así como su historia ha perdurado a lo largo de los siglos, la búsqueda por entender quién fue realmente Salomón continúa. Sus enseñanzas sobre la sabiduría y su dominio sobre lo espiritual siguen resonando en las mentes de aquellos que buscan comprender los secretos de la antigüedad.